yo voy a hacer una introducción general de los aspectos clínicos y genéticos del síndrome y después vamos a ir desarrollando en detalle cada uno de los aspectos. Gracias también a los profesionales que accedieron a la invitación para disertar. Muchas gracias por su generosidad, por el trabajo de organizar sus disertaciones, así que muchas gracias a ellos que lo han hecho posible. Bueno, esto lo puedo... Hola. No. Hola. Ahí sí. Bueno, van a ver que traje imágenes porque creo que para la difusión y el conocimiento de esta condición todos necesitamos aprender y las imágenes son muy ilustrativas. A lo largo de la charla van a ver varias imágenes. He elegido imágenes que están accesibles en internet, no he elegido imágenes de pacientes propios. Para que pudieran, digamos, todos tener acceso a esto, pero sí esta imagen es mía, es la foto con la que quise empezar, porque creo que transmite un poco el espíritu de este encuentro con familias. Este es un evento, un viaje que yo hice con mi familia, ahí está, soy yo, mis hijos. Y este es un joven muy apuesto con síndrome de Williams que conocimos en ese viaje y que verdaderamente nos deslumbró con su personalidad, con su afecto, con la manera en la que fue el centro del evento, y mis hijos quedaron maravillados y con su cariño. Y entonces, bueno, quise traerlo acá. Esto es en Italia, él se llama Luca. Y bueno, la verdad que para mí representó una experiencia muy enriquecedora, más allá de lo que todos estudiamos y de lo que vivimos con nuestros pacientes. En este caso no es mi paciente, es mi amigo, y creo que esta foto representa el espíritu que quiero transmitir en esta jornada. Cuando los aburra un poco con la genética y se ponga medio complejo, bueno, me disculpan y ya después seguimos con algo más entretenido. Bueno, hace muchos años que los profesionales describieron esta condición y que les llamaba la atención que habían personas que compartían una cardiopatía, una enfermedad, una malformación cardíaca, y que a su vez compartían rasgos físicos que les llamaban la atención y que se parecían entre ellos. Entonces ya en 1961, me voy a cruzar para este lado porque me queda como a la izquierda. ¿Estoy bien ahí? ¿O me salgo del foco de la cama? Entonces veían que tenían rasgos particulares, que entre ellos se parecían, que no eran tan parecidos a su familia como a otras personas que tenían esta misma condición. Entonces que era un cardiólogo en 1961, describió por primera vez en un trabajo científico a este grupo de pacientes que compartían esta patología cardíaca, que es la estenosis supravalvular aórtica. Un poquito después, casi al mismo tiempo, otro grupo de trabajo de Buren, que era un pediatra alemán, amplió esto y vio que además de compartir la estenosis supravalvular aórtica, compartían otro tipo de patologías vasculares, dificultades intelectuales y la apariencia facial. Entonces, por eso, casi al mismo tiempo se describió esta condición, a la cual se le llamó por eso síndrome de Williams-Buren o síndrome de Williams. Es una condición que, como decía Alicia, tiene una incidencia importante. Antes se pensaba que era uno cada 20.000 recién nacidos, pero verdaderamente a medida que se va conociendo y se va mejorando el diagnóstico, se ha visto que la incidencia es de 1 en 7.500.
Afecta por igual a ambos sexos y la mayoría de los casos ocurre como evento de novo en la familia, sin que hayan habido antecedentes. Como rasgos generales, bueno, el 30% pueden nacer después de la semana 41, muchos, más del 50% nacen con bajo peso, tienen en sus primeros meses de vida trastornos alimentarios, cólicos, molestias, dificultades para dormir, irritabilidad. También son frecuentes las hernias, ya vamos a ver cuál es su mecanismo fisiopatológico, y la baja talla, que no es una baja talla severa, pero en general es un poco menor a la que correspondería por la talla de sus padres. Acá traje varias caritas y que son de distintos grupos étnicos, pero que si bien son de distintos grupos étnicos, comparten estos rasgos que son distintivos y son los que primero nos ayudan al diagnóstico. El estrechamiento bifrontal, esto alrededor de los ojos, esa plenitud de los tejidos periorbitarios que se ven como hinchaditos los ojos, esa es una característica que nos llama la atención en estos pacientes. También sus mejillas son mejillas llenas. El iris, que es la parte de color del ojo, tiene un patrón que se llama estrellado. Puede haber estrabismo frecuentemente. El filtrum, que es este surco que está entre la nariz y la boca, suele ser también largo. Sí, son rasgos que al médico, cuando toma por primera vez contacto con un paciente, deben llamarle la atención porque los rasgos craneofaciales son los más orientadores. La boca, que es grande, con esos labios carnosos, y los dientes pueden ser algo más pequeños y separados. Y puede haber un perímetro cefálico, o sea, la circunferencia de la cabeza, en percentilos, digamos, cerca del percentilo 10, percentilos bajos. Otros elementos, como decíamos, típicos, la cardiopatía más frecuente, que es la estenosis supravalvular aórtica, hipertensión arterial. Ya vamos a ver que todos estos elementos se van dando en base a la afección genética, los genes que están comprometidos. Hipercalcemia, que es el aumento del calcio en sangre, lo cual puede llevar a algunas complicaciones como la nefrocalcinosis en el riñón, depósitos de calcio. Anomalías musculoesqueléticas, son frecuentes que tengan hiperlaxitud, o sea que sus articulaciones son bastante elásticas. Disminución del tono y la fuerza muscular, puede haber escoliosis en la columna, y esa hipotonía e hiperlaxitud que tienen cuando son más pequeños, cuando son más grandes se torna hacia contracturas articulares. La piel tiene la característica de que también es una piel como laxa, y pueden haber signos de envejecimiento precoces o canicie precoz en algunos individuos. Algo muy característico es el fenotipo conductual. Se llama fenotipo conductual a un patrón característico de anomalías motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales que se asocian de forma compatible con un trastorno biológico. Esa es la definición. Muchos síndromes genéticos tienen un fenotipo conductual característico y orientador. Y en este caso es muy característico el fenotipo conductual de las personas con síndrome de Williams, que tienen una alteración no uniforme de las capacidades cognitivas y del aprendizaje. Hay áreas en las que tienen muchas habilidades y otras menos, como áreas como la música, el arte, la capacidad de comunicarse, el lenguaje, de percibir los sentimientos de las otras personas, son áreas que están muy desarrolladas en los individuos con este síndrome. Y tienen otras áreas en las que tienen más dificultades en el razonamiento abstracto y en la integración visoespacial. Todas estas cosas que yo voy nombrando, tanto el fenotipo, que son las manifestaciones
físicas, como el fenotipo conductual, que son las manifestaciones conductuales, van a ser desarrolladas a lo largo de la jornada por los distintos profesionales más en detalle. Entonces, Pérez Jurado, que bueno, es como un referente en esta condición y ha escrito, ha realizado muchos trabajos acerca de esta condición, desarrolló criterios diagnósticos que un poco, digamos, en esta tabla se resumen, no se ve muy bien, las cosas que yo he ido comentando y que para nosotros los médicos sirven como para organizarnos y ordenarnos en decir, bueno, el diagnóstico es probable cuando un niño menor de 24 meses tenga 3 criterios mayores, 2 criterios mayores y un menor. Todas estas cosas que no es necesario ahora entrar tanto en detalle de la puntuación de los criterios, pero son una base o un eje para que los profesionales puedan cuantificar y a través de eso, los criterios mayores, que es lo que hemos hablado de los rasgos faciales y el fenotipo conductual, y los otros criterios menores van a ir dando a través de este puntaje una mayor o menor presunción diagnóstica de la condición. Bueno, ahora viene la parte más álgida. No voy a profundizar demasiado en la genética, pero bueno, las bases, esta condición tiene bases moleculares muy específicas y que cada vez se están conociendo más. Ya se conocían desde hace un tiempo y todo el tiempo seguimos aprendiendo de esto. Entonces, tiene una base molecular clara. Ustedes saben que el ADN es el que porta en todas nuestras células el código genético para que va a dar la información a través, digamos, de los genes. Este ADN se dispone y contiene el código agrupado en genes. Estos genes son los que van a decir y van a tener el código para la síntesis de proteínas. Y esas proteínas son las que van a cumplir funciones y también van a tener una función estructural. Entonces, todo está aquí en los genes. Este ADN, para poder entrar en las células de todas nuestras células, se tiene que compactar y formar unas estructuras que se llaman cromosomas. Entonces, estos cromosomas, que contienen todo el material genético, una copia en cada célula, deben estar alojados en el núcleo. Entonces vamos a hablar ahora acerca de los cromosomas, del cromosoma en particular donde reside esta condición y de su efecto cuando hay un problema en los genes que están, digamos, en este cromosoma, y como consecuencia se altera la síntesis de proteínas que son las que van a ir a cumplir funciones y van a ser estructura de los órganos. Fíjense que entre 1961 y 64 que se describieron a los pacientes y se los agrupó bajo un síndrome, recién en 1993 apareció la primera publicación científica en la que identifican cuál es la base molecular de este síndrome. En un artículo en 1993, en una revista científica de mucho renombre, se describe el gen, se describe y se, digamos, desarrolla el tema, la alteración del gen de la elastina. Entonces, y su relación con el síndrome de Williams. En este artículo definen algunos términos que los vamos a ir desglosando en las próximas diapositivas, como por ejemplo que hay una delesión, que es una pérdida de materiales, lo que vamos a ver enseguida, una delesión submicroscópica en un cromosoma, que es el número 7, y que es lo que causa el síndrome de Williams. Y que en ese cromosoma hay un lugar, un locus específico de un gen que se llama elastina, que es el que se demostró que estaba alterado en los individuos afectados. La elastina
es una proteína muy importante. El gen elastina codifica para la síntesis de esta proteína, que es una proteína muy importante presente en las fibras elásticas de la matriz extracelular de muchos tejidos y muy importante en las capas de los vasos sanguíneos. Entonces, a partir de esta descripción del hallazgo de la alteración del gen de la elastina, se ha ido aumentando progresivamente el conocimiento acerca de este gen y otros que rodean a esa región crítica en el cromosoma número 7. Esta es digamos, la explicación por qué un gen, que es el gen de la elastina, hace que si está delecionado, o sea, afectado, se sintetice menos esa proteína. Al sintetizarse menos la proteína elastina, eso va a hacer que disminuya la extensibilidad arterial y que a su vez aumente para compensar el músculo de los vasos, de las capas de los vasos sanguíneos, y todo esto lleva a la cardiopatía típica, que es los estrechamientos vasculares y sobre todo en la estenosis supravalvular aórtica. Entonces, dijimos algunos términos que son muy técnicos, pero que es importante aclarar. De lesión les dije que quería decir una falta de material, una pérdida de material. Submicroscópica se llama porque si nosotros miramos al microscopio los cromosomas, que es como se ven al microscopio, detectamos a todos los cromosomas, pero no podemos ver la deleción. Este es un estudio básico que a muchos de los pacientes de genética es el primer estudio que se hace, que se llama cariotipo. Y este estudio, acá ven los dos cromosomas número 7, todos tenemos que tener 46 cromosomas ordenados en pares. El par número 7, uno de ellos es el que se compromete en el síndrome de Williams. Pero en este estudio, que es el estudio de cariotipo básico, no vamos a poder ver la pérdida de material. O sea que queda por debajo de la capacidad del microscopio, por eso se llama deleción submicroscópica. Y esto es la localización de la región que está delecionada, 7 porque es el cromosoma 7, Q quiere decir que es el brazo largo del cromosoma, y esta específicamente es la ubicación de la región crítica del síndrome. Acá lo vemos al cromosoma puesto así acostadito y vemos, este es el centrómero, el centro del cromosoma, este es el brazo corto, este es el brazo largo y esta es la región que se delesiona en el síndrome de Williams, que contiene al gen de la elastina y a otros genes que están contiguos a él. Entonces, habíamos dicho algunos términos también difíciles en la diapo anterior, que quiere decir que cuando en el locus de la locus es el lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Todos les habíamos dicho que tenemos que tener 2 copias de cada cromosoma. El cromosoma número 7 y de todos tenemos una copia que heredamos de nuestra mamá y otra de nuestro papá. El lugar específico que ocupa el gen en un cromosoma es el locus. Entonces, esto de hemicigosidad quiere decir que en un cromosoma 7 está completo con su región 7Q completa y el otro falta, está la deleción. Entonces se pierde toda la información genética que está en esta región que se llama región crítica, que como dijimos recién, contiene al gen de la elastina y a otros genes que están al lado de él y que también cumplen funciones importantes. Entonces, eso es lo que se ha ido descubriendo y todavía está por descubrirse. ¿Cuál es la función de cada uno de los genes que están en la región y cuáles son sus consecuencias si se pierden? Acá es otro gráfico de esta región donde está el gen de la elastina, los genes contiguos, y cada paciente, cada individuo con síndrome de Williams puede tener la pérdida de un segmento de mayor o de menor tamaño. Puede ser que abarque algunos genes, otros más grandes, otros segmentos más grandes, y en general la mayoría de las lesiones típicas
abarcan, digamos, en el 90% abarcan una región, un segmento de 1,55 megabases. Bueno, eso es cómo se mide la cantidad de bases del ADN. Esto es algo que no voy a desarrollar en detalle porque es como más complejo, pero hay algo que tenemos que entender, que en la mayoría de los casos de síndrome de Williams, que dije que aparecen de novo, que no hay antecedentes en la familia, los mecanismos y los errores para que se pierda ese material ocurren en una etapa de división celular que se llama meiosis. Y esa meiosis es la división que deben sufrir las células para formar las células que forman los espermatozoides y los óvulos. Entonces estas son errores que ocurren en el ordenamiento cuando se produce este intercambio, digamos, en la meiosis, los cromosomas homólogos de cada par, los dos números 7 en este caso, se tienen que aparear e intercambiar normalmente material. Eso es normal. Lo que ocurre es que por la estructura de la región del cromosoma pueden haber errores. Entonces, en vez de intercambiar el material entre un cromosoma homólogo a otro, ocurre una pérdida de material. Entonces, por eso se genera la delesión. Y esto ocurre en las células que van a formar los espermatozoides y los óvulos, no en las células constitucionales del individuo. Por lo cual, la gran mayoría de las veces son eventos que ocurren esporádicamente y no son recurrentes, que es lo que vamos a ver enseguida en el asesoramiento genético. Este es un mapa en el cual se destaca que el gen de la elastina y los otros genes que están contiguos, se ha ido descubriendo que cada uno tiene una participación especial en el fenotipo. Entonces, así como el gen de la elastina es muy importante para el desarrollo del sistema cardiovascular y para su funcionamiento adecuado, otros genes ya se ha ido probando que están relacionados con los defectos en la cognición visoespacial, con las alteraciones del calcio, la hipercalcemia que pueden tener estos pacientes, sobre todo en la etapa de la infancia. Otros que han sido más relacionados con las dificultades intelectuales, con la hiperacusia, con la conducta, otros con la estatura. Entonces, a medida que ha aumentado el conocimiento de esto, se ha ido organizando este mapa que da explicación a las diferentes manifestaciones clínicas del síndrome, ya no solo a través de la elastina, sino a través de todos los otros genes que están contiguos a ella en esa región crítica del síndrome de Williams en el cromosoma 7. Entonces, bueno, como les decía recién, de cada gen se ha ido descubriendo su función y por qué al estar lesionados dan determinadas manifestaciones clínicas. Entonces, para nosotros en la tarea diaria del diagnóstico, iniciamos con una evaluación del paciente que va a constar de obtener todos los datos genealógicos, o sea, armar el árbol genealógico, conocer los antecedentes familiares, que en general, en la mayoría de los casos, es un evento nuevo en la familia, el paciente que consulta. También es importante hacer una buena anamnesis con todos los antecedentes personales de ese paciente, sobre todo cómo fue su nacimiento, qué complicaciones hubieron, cuáles fueron los diagnósticos en el periodo perinatal. Un examen físico completo y orientándonos a buscar estos signos característicos craneofaciales que son tan orientadores. La importancia de observar el fenotipo conductual de los individuos con el síndrome de Williams y los exámenes complementarios que nosotros pedimos, a través de los cuales vamos a poder apoyar nuestra presunción. El examen oftalmológico, le pedimos al oftalmólogo que busque el patrón estrellado del iris. En el examen cardiológico le pedimos al cardiólogo que especialmente descarte que haya
patología, digamos, que además de lo general, que busque específicamente estenosis supravalvular aórtica o estenosis pulmonares o la patología clásica y típica del síndrome. Por eso es tan importante que todos los profesionales estemos comunicados y ya sea, digamos, haciendo una derivación personal o a través de una notita, pero que sepan lo que nosotros estamos pensando de este paciente y que busquen lo que nosotros necesitamos para apoyar el diagnóstico. Y el diagnóstico confirmatorio se hace por estudios moleculares. Les había dicho que en los estudios básicos del cariotipo no va a detectar esta lesión y tenemos que ir a estudios moleculares dirigidos específicamente a esta condición. Hay algunos, hay varios, pero los que en nuestro medio se utilizan y en nuestro país para el diagnóstico son principalmente dos. Una técnica que se llama FISH y otra técnica que se llama MLPA, que es la que nosotros tenemos aquí en nuestra provincia, de la que les va a hablar la doctora Roque y con la que estudiamos nuestros pacientes. Así que ella va a ir más en detalle en la técnica del MLPA. Y con respecto al FISH, que es una técnica anterior, también se usa en la actualidad en muchos centros, pero nosotros como tenemos la suerte de tener a la doctora Roque, que hace el estudio de MLPA y que recibe muestras de todo el país, bueno, la tenemos acá en Mendoza, así que para nosotros el FISH ya ha quedado un poco más atrás. Los dos son estudios específicos para esto. El FISH es otra técnica en la que esa imagen de los cromosomas que yo les mostraba recién, que se veían así en negro, bueno, este es un estudio también de los cromosomas al que se agrega, digamos, una citogenética molecular, o sea que se busca específicamente, estos son los mismos cromosomas que veíamos recién, pero que están sometidos a una técnica en la cual se los hace fluorecer. Además de florecer todos los cromosomas, se los hibrida, o sea, se los reúne con unas sondas que van directamente a buscar la región crítica del síndrome de Williams. Entonces, cuando la región crítica está presente, la sonda va a florecer y va a dar la señal correspondiente. A su vez, también se lo hibrida con una sonda que marca que sea el cromosoma 7, o sea que vamos a tener dos señales en cada cromosoma. Por ejemplo, acá hay una señal que marca que sea el cromosoma 7 en los dos cromosomas y otra señal que va a marcar específicamente el gen de la elastina y otros genes que están al lado. Entonces, si el cromosoma 7 lo detectamos, las dos copias, bien, están las dos copias del cromosoma 7. Ahora, la sonda correspondiente a la elastina emite fluorescencia en los dos cromosomas, entonces esos dos cromosomas tienen la región crítica presente y el síndrome de Williams no está, porque están las regiones críticas conservadas. En cambio, si en uno de los cromosomas no encontramos la marca, la fluorescencia del gen de la elastina, ahí se diagnostica la lesión en la región crítica específica y con eso se llega al diagnóstico de sí. Bueno, por último, el asesoramiento genético, como les había dicho, la gran mayoría de los casos ocurre de novo, con lo cual la probabilidad de que dos padres que no tienen manifestaciones clínicas del síndrome de Williams y han tenido un hijo afectado, tengan otro hijo afectado, son muy bajas. Podría decirse que sería la misma probabilidad que cualquier otra persona de la población general, con alguna salvedad que vamos a ver enseguida. ¿Y por qué ocurre esto? Como les había dicho, porque esto es un error que ocurre en la meiosis, o sea, en los óvulos y en los espermatozoides cuando van dividiendo su material para antes de la fecundación y no en todas las células constitutivas de esos padres. Con lo cual el riesgo de recurrencia es muy bajo. Hay una pequeña salvedad, por lo cual no decimos que el riesgo es otra vez 1 en 7.500, sino que es un poco mayor
se dice que en general es un 1% el riesgo de que dos padres sanos vuelvan a tener un hijo con síndrome de Williams, porque pueden haber alteraciones, digamos, previas que están en las células que van a dar lugar, que van a ser las precursoras de los espermatozoides o de los óvulos en las gónadas, que son el ovario y el testículo. Pueden haber alteraciones que después hagan que ocurra nuevamente. A eso se llama mosaicismo gonadal. Es un término que en genética se conoce bastante, que no es un término generalizado que todos tenemos que conocer, pero es la explicación de por qué podría ser un poco más frecuente que dos padres sanos tengan otro hijo con síndrome de Williams. De todas maneras, contemplando esto, el riesgo de que esto vuelva a pasar es de un 1%. Eso para dos papás que no tienen el síndrome. Ahora, si la persona, el individuo, sea varón o mujer, ya tiene diagnóstico de síndrome de Williams, para su descendencia el riesgo de tener un hijo con la misma condición es del 50%. Como se hereda como las patologías autosómicas dominantes. Esta es una mamá con su bebé. Depende, yo les había contado que todos tenemos de cada cromosoma 2 copias, depende de qué copia entregue la persona, digamos, el individuo con el síndrome, qué copia entregue a su descendencia, va a ser si entrega la copia sana o si entrega la copia con la deleción del cromosoma 7, y por eso los riesgos, no voy a entrar mucho en esto de los riesgos de la herencia para no complicarlo más, pero según qué copia reciba cada hijo es el riesgo de tener la condición, sea varón o sea mujer. Esto es independientemente del sexo, es independiente también de la edad de los progenitores. Entonces, ¿qué estudios hacemos? En los padres de un individuo afectado, la mayoría de los casos no están afectados. En ausencia de signos clínicos en los padres, no están indicados estudios específicos en estos padres. Para los hermanos de un niño con síndrome de Williams, el riesgo depende del estado genético de los padres. Si uno de los padres es afectado, entonces en cada nuevo embarazo va a haber un 50% de probabilidad de tener otro bebé afectado. Bueno, entonces, cuando los padres son clínicamente normales, habíamos dicho que el riesgo como máximo es de un 1%. Y para cada hijo de un individuo con síndrome de Williams, el riesgo de heredar la microdeleción del cromosoma 7 es, como dijimos, del 50%. Bueno, eso es todo. Quiero terminar con Luca, que es, como les conté, es el centro de la foto y era el centro del evento en ese momento. Y bueno, decirles que todavía hay cosas que tenemos que seguir estudiando, que nos están esperando a todos, a los profesionales y a las familias, y que hay que seguir buscando conocer más para poder ayudar más. Y que el progreso de la medicina y de todos estos avances científicos será verdadero y será un verdadero logro cuando todo esto pueda estar accesible para todos y pueda beneficiar a todas las personas y los individuos que tienen esta y todas las otras condiciones que nos convocan aquí. Bueno, muchas gracias.